Bueno, los exámenes los tienen que estar ligeros, ya la otra semana seguro les hará llegar. Vamos a pasar. Vamos a empezar entonces esta teoría, o esta unidad de una teoría de un tema, creo que todos alguna vez hemos sufrido, dolor, de alguna forma. Hablamos de dolor físico, por un golpe, una enfermedad, una inflamación, una infección. Pues vamos a ver un poco de cómo se da este dolor, que tiene varios componentes, tiene varias etapas, inclusive hoy día en el seminario ustedes van a exponer también una parte del dolor, un poco. Entonces, el dolor es estudio porque acompaña muchas enfermedades. Casi todas las enfermedades tienen un componente de dolor. En algunos casos, las enfermedades tienen un componente de dolor momentáneo y la odontología, cuando hacemos una extracción, una endodoncia, hay un componente de dolor que usualmente es un dolor de corta duración, dolor agudo, un día, 2 días, una semana, luego desaparece, usualmente, ¿no? Pero hay dolores que no son agudos, o sea que no desaparecen, que están toda la vida en la persona, con etapas donde el dolor es más fuerte, luego baja, pero está ahí. Ejemplos son las enfermedades, es una enfermedad que la persona la padece, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que tiene dolor siempre. A veces baja un poco, pero hay un dolor ahí mínimo, y por ratos aumenta, por temporadas aumenta. Entonces hay dolores y dolores. De eso vamos a hablar un poco hoy día, la fisiopatología del dolor. Pero más que todo enfocado al dolor que compete a la odontología, que es el dolor de tipo periférico, que hoy lo vamos a ver. Hay una institución mundial, una asociación de estudio del dolor, que define al dolor como lo que está ahí, es el concepto de dolor, el concepto oficial de esta asociación que reúne a todos los estudiosos que revisan el tema de dolor. Dice que es una experiencia sensorial y emocional, desagradable asociada con daño real o potencial a los sentidos. ¿Qué cosa significa experiencia sensorial, Jorge? Experiencia sensorial, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Sensorial. ¿Lo que sientes? Los sentidos, ¿no? Lo que sientes, ¿no? Es una experiencia sensorial, o sea, que se siente. Inclusive se percibe por medio del tacto, se percibe por medio de los receptores térmicos. Te quemas la mano, ahí los receptores térmicos la están percibiendo, ¿no? La respuesta sensitiva. O sensorial, por ejemplo, te quemas la lengua, ¿no? Consumes mucho ají, el ají quema, es un tipo de quemadura. El ají es una experiencia sensorial. Y emocional, ¿qué tiene que ver? ¿Qué componente del dolor ahí está hablando? Emocional. ¿Es un componente qué? De la persona, psicológico. Hay personas que, por ejemplo, perciben mayor dolor que otras ante un mismo evento. Ahí está el componente emocional. Pero no todos perciben igual. Algunas personas, a veces, cuando vayan ustedes a hacer odontología, van a ver que haciendo una limpieza, haciendo una curación, hay personas que no sienten nada, ni siquiera tienen que aplicar la anestesia. Pero hay personas que apenas lo tocan y ya sienten dolor. Están haciendo una limpieza y ya están sintiendo dolor por todo lado. Porque hay un componente emocional. O sea, el dolor tiene un componente emocional. Es igual de todo. Eso depende bastante de experiencias previas. Una persona que, por ejemplo, de niños han ido al dentista y han tenido un trauma, ya toda su vida, cada vez que van al dentista, van a tener ya de por sí una sensación inclinada a sentir dolor fácilmente. En cambio, personas, niños que los han tratado bien, han ido al dentista, un buen dentista de niños, ha sido algo lúdico, algo divertido, ya el resto de su vida, cuando va, no va con esa actitud, va con una actitud diferente, va con una emoción diferente. Porque ciertamente cuando uno va o tiene una experiencia potencialmente dolorosa y tiene experiencias previas, ya libera tu cuerpo ciertas sustancias que hacen de que sea más fácil sentir dolor, ¿no? El estrés es una de esos grandes eventos que libera un montón de sustancias en el cuerpo que hacen de que la sensación de dolor sea más fácil de obtener. Entonces el dolor tiene dos componentes, una experiencia sensorial, o sea que tiene que ver con algo real muchas veces, y experiencia emocional ya algo psicológico. Son dos grandes áreas. Y el tema de dolor pues se trata de esas dos maneras, ¿no? El paciente como hace dolor crónico, se le trata también de un soporte emocional, el tema del estrés, que se tranquilice, que haga algún tipo de terapia relajante, yoga, tai chi, en fin, lo que pueda hacer, ¿no? Aparte de darle su medicina para el dolor, o sea, porque son dos componentes que tiene la experiencia de dolor. Entonces, el dolor se inicia
en la periferia, ¿correcto? Y es transmitido a través de aferentes, o sea, vías que llevan información de la periferia hacia el sistema nervioso central. Ya como el profesor Gilberto han visto lo que es aferente y eferente, ¿no? Vía aferente, son conceptos ya mismos. Vía aferente son las vías que van de la periferia hacia el sistema nervioso. Y las eferentes son las que van al revés, del sistema nervioso hacia los músculos usualmente. Entonces acá habla de vías aferentes. En la periferia acá tenemos receptores táctiles, receptores de dolor, en la lengua, en mis ojos, en el pelo, en toda la periferia. Hay receptores que captan los estímulos dolorosos, por ejemplo, térmicos, una quemadura, químicos, un ácido me puede caer en la mano y siento dolor, mecánico, un golpe, aplasta, mecánico. Entonces son receptores que pueden detectar estímulos mecánicos, térmicos, químicos, y que eso parte desde la periferia. Se encuentran esos receptores a nivel de mis dedos, de mi boca, de mis ojos, de todo el cuerpo, y es transmitido por los nervios aferentes, la vía aferente, hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza cerebral. En sí uno percibe el dolor en el cerebro. Yo cuando detecto algo, no me quemo, aquí no siento el dolor viaja rápidamente en cuestión de milisegundos y llega al cerebro, y ahí siento el dolor. Y eso se demuestra, por ejemplo, cuando bloqueas con la vía aferente. A ustedes le han aplicado alguna vez anestesia para hacerle una curación, por ejemplo. Pues ahí lo que hace el odontólogo es bloquear esta vía aferente, la bloquea con el anestésico. Él igual está manipulando, está produciendo una activación de estos receptores de dolor, pero ¿por qué no sientes dolor? Porque la vía aferente está bloqueada momentáneamente. Una vez que ya regresa aparte, sale la sensibilidad, la anestesia, otra vez siente, ¿no? La molestia, por eso le da medicina, pastillas, apoya para que esa molestia que hizo, ese trabajo que hizo, no lo sientas tan potentemente. Entonces, el dolor se percibe en la corteza cerebral, el dolor no se percibe en los dedos. En los dedos parte de la información, pero tiene que llegar a la corteza para percibir la sensación dolorosa. Como le dije, ejemplo de ello es cuando te ponen anestesia, el odontólogo te está ahí estimulando, cortando, sangrando, sacando el diente, haciendo lo que tenga que hacer, pero no sientes dolor. ¿Por qué? Porque no ha llegado la información a la corteza cerebral. ¿Por qué no ha llegado? Porque la anestesia está impidiendo eso, Esta vía aferente está bloqueada momentáneamente. Cuando ya pasa el efecto de la anestesia y la vía aferente ya continúa, ahí recién sientes, después de horas, con la molestia. Por eso, como te digo, tienes que darte el médico tus ampollas, tu medicina por unos días hasta que regenere el tejido y luego ya no sientas la molestia. Entonces, nuevamente, el dolor, ¿dónde se percibe? En el cerebro, no se percibe en mis dedos, sino que la información es tan rápida que apenas yo toco algo caliente ya me duele, porque viaja rápidamente, lleva en cuestión de décimas de segundo. Por eso es que no se retarda mucho, llega rápidamente. Ahora, el dolor es un síntoma de alerta. El dolor no es algo malo, el dolor es bueno, es un síntoma de alerta, porque si no hubiese dolor no te informaría que estás ante un daño potencial o real. Si por ejemplo estás manipulando algo caliente, no estás tomando algo caliente, un té o un café, no tomas y apenas tocas, sientes dolor. Si no hubiese esa información, seguirías tomándolo, ¿no? Te quemarías toda la boca. O sea, el dolor es algo bueno, es algo que te alerta. Y por ejemplo, por lo que yo recuerdo, cuando alguna vez aplicábamos anestesia a pequeños para hacer una extracción, bueno, no sé, un niño de 8 años, 10 años, la persona, el niño ya no siente la sensibilidad, ¿no? Después del tratamiento 2, 3 horas. Y lo que ellos ocurre a veces es que comienzan a masticarse el aire. Como no sienten dolor, no sienten nada, comienzan a masticarse. Y después que pasa el efecto, tienen todo el labio hinchado. ¿Me ha pasado alguna vez? O no advertirle a la paciente, al papá. Después uno aprende esas cosas. No se lo digo porque cuando tengan pacientes niños, advierten y digan, no, está con anestesia, no está haciendo esto, ¿no? Porque no siente nada, no siente absolutamente nada. Y después ya va a sentir el dolor que se hizo. ¿Por qué? Porque cuando está bloqueada la vía no sientes nada. Por más que te estimule, no vas a sentir nada. Y ese tema, como les digo, se da en los pequeños. En los niños es donde más usualmente pasa esto. Que terminado el tratamiento, como está con la boca así medio uno, comienzan a musicar. Sentirán algo, ¿no? Bueno, ya, vamos a ver, miren. La vía empieza ahí, ¿no? A nivel periférico. A nivel periférico, cuando hay un tema de algún tipo de injuria, un corte, un golpe, en el caso del odontólogo, un manipuleo para extraer el diente, se libera un conjunto de sustancias, moléculas llamadas ciclooxigenasas. Son una de las que se liberan principalmente.
Hay otras más, pero hay una que se llama ciclooxigenasas. Esas ciclooxigenasas se liberan a nivel periférico cuando estamos ante un evento que va a producir dolor. Un corte, se empieza a liberar esa sustancia en las células. Un golpe, esa sustancia en las células. Te quemas, esa quemadura hace que se libere por esa inflamación, esa quemadura, esa sustancia en las células. Esta sustancia, la ciclooxigenasa, es detectada por los nervios periféricos. Es un estímulo periférico. Las ciclooxigenasas son una de las que produce esos estímulos. Es la más estudiada quizás. ¿Por qué? Si yo quisiera que esta ciclooxigenasa, que es la que estimula la aparición del dolor en el cerebro, no sea detectada, los fármacos que se utilizan tienen que ir contra esta molécula para bloquear. Justamente esa es la opción de los analgésicos no esteroideos. Ustedes han hablado, por ejemplo, seguramente del ibuprofeno, del naproxeno, del ketorolaco, del meroxicam. No utilizan diclofenaco, seguro han empleado una vez eso. Ese conjunto grande de medicamentos, que en conjunto se llaman los AINES, analgésicos no esteroideos, bloquean este principio. Ese sujeto, por eso no siente dolor. O sea, tiene dolor, toma la pastilla, lo que hace la pastilla es llegar aquí y bloquear eso. Hace que ya no se libere, o se libere en mínimas cantidades. Entonces, a veces lo bloquea totalmente y ya no sientes nada de dolor. A veces, si volvería muy fuerte la inflamación, lo bloquea bastante. Sientes algo de dolor, pero mucho menos de lo que sentías sin la pastilla. Entonces, el conjunto grande de medicamentos llamados AINES bloquea esta enzima, es una proteína, es una enzima que tiene que ver con el dolor. Entonces, se produce esta enzima, se estimula el nervio y la vía parte y llega hasta la médula espinal o el tronco encefálico, depende, hasta la médula espinal. Esta primera neurona aferente, que está llevando la información de afuera hacia adentro, la primera aferente, hace sinapsis a nivel de la médula con la segunda neurona. La segunda neurona. O sea, que hay una neurona que detecta estímulos nociceptivos, estímulos nociceptivos, ¿correcto? Llega a la médula y de la médula parte, acá hay sinapsis con una segunda neurona, ¿correcto? Esta segunda neurona llega al tallo encefálico. Segunda neurona. Y aquí hace sinapsis con una tercera neurona. Esta es la tercera neurona. La tercera neurona, ¿correcto? Segunda neurona, tercera neurona. La tercera neurona va a hacer sinapsis aquí, en una zona del cerebro que se llama el tálamo. Y aquí parte la neurona final y ya llega a la corteza. Aquí, en la corteza, es donde yo detecto el dolor. Si soy consciente que me está doliendo, por ejemplo, mi dedo derecho. Acá soy consciente que me duele mi espalda. Soy consciente aquí que me está doliendo mi diente incisivo superior porque me están haciendo algo ahí. Por ejemplo, nuevamente, ¿ya? La primera neurona, la periférica, parte de la periferia y lleva la información hasta aquí, hasta la médula espinal. Acá hace sinapsis con una segunda neurona. Esta segunda neurona puede llegar hasta el tálamo, por eso está aquí, una zona del cerebro, el sistema nervioso es el tálamo, y del tálamo parte la tercera neurona de la corteza. Pero acá hay algo adicional. Esta segunda neurona que va de aquí hasta aquí, aparte de ir al tálamo, también da ramas acá. Este es el tallo encefálico, ¿correcto? Entonces, son una neurona, dos neuronas, tres neuronas. La vía del dolor, cuando se activa la vía del dolor, está compuesta de tres neuronas. Una periférica, que llega a la médula, una segunda que llega hasta el tálamo, y una tercera que es la que llega a la corteza. Ya son tres neuronas. Aquí hay algo adicional que ahorita voy a explicar, que es aquí la vía descendente moduladora. Cuando se produce dolor, o un estímulo que produce dolor, ¿correcto? En el cuerpo humano se liberan sustancias que tratan de por sí, sin que uno tome ninguna medicina, de disminuir ese dolor. O sea, se liberan sustancias analgésicas que el mismo cuerpo produce. Se llaman sustancias o conjunto analgésicos endógenos porque el mismo cuerpo produce. Ese conjunto de moléculas hasta cierto punto disminuye la percepción de dolor. Pero cuando ese conjunto de moléculas que el mismo cuerpo produce, cuando uno siente dolor, no puede bloquearlo totalmente, es cuando recurrimos a la medicina, ¿no? A las pastillas, a las ampollas. Por eso hay cierto dolor que te puede dar, ¿no? Que te golpeaste algo, molesta un rato y después comienza a desaparecer, ¿no? Y está actuando ese sistema de moléculas que el cuerpo mismo produce para producir analgesia. Ya cuando eso supera ese umbral, ¿no?
sigue doliendo, ya tomas tu pastilla. Entonces el sistema produce eso. Esto es lo que se refiere a esto. El sistema descendente, modulador inhibitorio. O sea, apenas llega el dolor aquí, se detecta, parte las vías descendentes, que van a tratar de bloquear la percepción dolorosa acá o acá. Tratan de bloquear, se liberan moléculas. Como analgésicos, como si fuesen pastillas, pero que el mismo cuerpo produce. Ahorita vamos a ver cuáles son esas, ¿ya? Entonces también hay un sistema descendente modulatorio que regula el dolor hasta cierto límite, como les digo. Esto, por ejemplo, este sistema modulatorio descendente que disminuye el dolor que uno siente, está bastante desarrollado en personas que lo entrenan. Por ejemplo, se habla de que estos, no sé si han visto estas personas de la India, los fakires, conocidos que se ponen en fuego, que se paran en clavos, que se ponen en capas de clavos. En ellos se han hecho estudios. ¿Por qué no sienten dolor? Porque uno se comienza a quemar con el fuego, se empieza a quemar, ¿no? O duermes en una cama con espinos, o te quema. Se ha encontrado que en ellos estas moléculas de este sistema descendente está que se desarrolla en mayor cantidad. O sea, de alguna forma su cuerpo produce más esas moléculas analgésicas endógenas, el cuerpo mismo produce. Y eso explica en gran medida por qué no sienten dolor como el común de las personas. Entonces ellos han entrenado, seguro con meditación, qué sé yo. También los monjes budistas no sienten dolor ante el frío produce dolor, el frío extremo que produce dolor. Es un estímulo más efectivo el frío. También hay monjes que están con climas totalmente elevados, con una ropa bien ligera y su temperatura es la temperatura normal, no sienten frío porque han entrenado, ¿no? Realmente mediante sus temas de meditación, en fin, todo esto. Y acá tenemos. Entonces la vía empieza con liberación de moléculas en la periferia y luego se transmite la información por medio de canales de sodio. Los canales de sodio, ¿en qué están implicados, jóvenes? ¿Qué hacen los canales de sodio? Producen despolarización. Entonces en este sistema se activa por señales químicas, los ciclocistenas es una molécula, pero esa activación en la neurona luego se transmite por medio de canales voltaje dependiente. No me he escuchado, ese término ya me hablado cuando empezó a llegar. Voltaje dependiente de sodio. Canales de sodio. Ingresa sodio, se transmite la información, y luego llega la segunda neurona, la tercera, y se liberan adicionalmente otras sustancias, otras moléculas que van a potenciar la transmisión del dolor. Van a potenciar a que esa percepción del estímulo llegue al cerebro. Entonces, esas sustancias que promueven la sensación dolorosa, la percepción dolorosa, hay una que se llama glutamato, que también ya he estudiado con el profesor, es un neurotransmisor, y la sustancia P, que es un neuropéptido, es un péptido secretado en el sistema nervioso, sustancia P. Entonces, libera el glutamato, que es el neurotransmisor, se libera sustancia P, que es un neuropéptido. Esas dos moléculas potencian que la persona sienta dolor, potencia más, se libera más y la persona percibe más molestia, más dolor. Entonces son tres grandes componentes, ¿ya? Entonces hay un componente inicial periférico, moléculas que se liberan ante un estímulo que produce dolor, ciclooxigenasa es una de ellas, luego se transmite la información por medio de canales de sodio y finalmente también hay liberación de otras moléculas adicionales, glutamato, sustancia P. Todo eso es la vía que transmite la información, el estímulo de dolor, todo eso. Y también hay más acá, más sustancia P, más glutamato. Así, a nivel del sistema central, sustancia P, glutamato. Por aquí, la vía descendente. La vía descendente parte de acá, ¿correcto? Llega aquí, bloquea un poco acá el dolor, bloquea acá. ¿Qué moléculas están implicadas? En la vía descendente para regular la información de dolor hay dos moléculas bien estudiadas que tienen que ver con esto: la noradrenalina y la serotonina. Ya, la serotonina y la noradrenalina son dos moléculas que están implicadas en la disminución del dolor. La serotonina es algo importante. La serotonina es un neurotransmisor igual que la noradrenalina, pero sobre todo la serotonina está implicada no solamente disminuir la percepción dolorosa, eso hace que sientas menos molestia, sino también está implicada, por ejemplo, en estados depresivos. En personas con depresión, la cantidad de serotonina que ellas tienen está bastante baja. Por eso, uno de los tratamientos que se da a personas con depresión son pastillas que hacen que los niveles de serotonina en tu cuerpo aumenten. Entonces, la serotonina es la molécula implicada en la depresión. Por
personas con depresión severa a veces tienen casi nada de serotonina. ¿Para qué actividades estimula la serotonina, jóvenes? Bueno, más que sueño, el deporte y el ejercicio físico. El ejercicio hace que tu nivel de serotonina aumente. No, por eso es necesario el ejercicio, la actividad, no solamente para temas físicos, sino también para como antidepresivo. Por eso las personas que tienen depresión les dicen, no, dentro de tu terapia diaria haz deporte, ¿no? Media hora, una vez todos los días, porque se sabe que la serotonina aumenta sus niveles por más actividades. Entonces la serotonina, aparte de estar implicada como un regulador del dolor, disminuye la sensación dolorosa, también está implicada en el tema de depresión. Y otro gran conjunto de moléculas que va a disminuir la percepción de dolor es los opioides endógenos. ¿Qué opioides conocen? En general, opioides, medicamentos opioides. ¿Verdad? La codeína, por ejemplo. La morfina, ¿no? ¿No escuchado la morfina? La heroína, es una droga. El fentanilo, ¿escuchado el fentanilo? La droga, todos son opioides. Exógenos, son opioides, no tienen efecto opioide, claro, el fentanilo es mucho más potente. Bueno, el fentanilo es una droga, pero el fentanilo es un medicamento, inicialmente se usa como medicamento para aliviar dolores así, dolores terribles, dolores así que son insoportables. El fentanilo es lo más potente que hemos logrado sintetizar. El tema es cuando se usa como droga recreativa libremente, no para el fin que está producido, sino que se usa como droga recreativa. Ahí está el problema. No regulado por médico, en dosis precisas es adictivo el fentanilo. Ya, pero si su efecto, su función, su uso es uso médico. Y tenemos ese conjunto grande de opioides que les he dicho son exógenos. Han sido producidos en el laboratorio, la codeína, la morfina, la heroína, el fentanilo. Pero el ser humano produce opioides endógenos. O sea, opioides que el ser humano produce. Dentro de ellos tenemos la dinorfina, el ser humano produce dinorfina, la encefalina, por ejemplo, son todos los opioides endógenos que producimos, la dinorfina, las encefalinas. Son moléculas que el ser humano produce y esas son las que disminuyen la percepción de dolor. Tienen un efecto pues menos potente obviamente que la morfina, la heroína, pero actúan sobre los mismos receptores. O sea, ese mismo receptor donde llega la morfina, la heroína, el fentanilo, también en ese receptor llegan estas moléculas. Pero claro, su potencia no es tanto como esa droga, ¿no? Por eso es que uno igual percibe ciertamente dolor a veces, ¿no? O sea, esta molécula se libera, pero no te bloquea completamente el dolor. Ayuda, sí, en ciertos casos, a disminuir un dolor leve, una inflamación, pero a veces se requiere también ayuda terapéutica. Cefalinas, falta uno, pero ahí se me acuerda de endorfinas, cefalinas. Vamos a ver. Son tres, acá he puesto dos, pero falta uno más. Si no en la práctica, a ver si me acuerdo de efectivos opioides endógenos, endorfinas, cefalinas y el sistema inhibitorio descendente del dolor. Entonces, el sistema inhibitorio descendente tiene la forma la noradrenalina y la serotonina. Estos dos son los que actúan como neurotransmisores del sistema descendente inhibitorio. Y aparte de ello, también hay liberación de opioides endógenos, que se dan más arriba, en la corteza. Dentro de los opioides están estos dos. Entonces, ¿cómo se regula el dolor? ¿Cómo se modula el dolor? Con dos mecanismos. Los péptidos opioides endógenos, que son estos de acá, y el sistema inhibitorio descendente. En el sistema inhibitorio descendente, ¿quiénes actúan? Serotonina y noradrenalina. Y los opioides endógenos, estamos ahí. Correcto, son los dos mecanismos que tiene el ser humano para poder combatir la percepción dolorosa. Acá está el uso de los medicamentos, los AINES que les indiqué, conocísimos por todo, meloxicam, hidrocortisona, vancomycin, todos esos conjuntos de AINES actúan a nivel periférico. Se lo ven en farmacología, actúan a nivel periférico. Actúan ahí tus AINES, ¿no? Que hacen que el dolor se bloquee. Actúan sobre las citocinas. Los anestésicos locales, que se usan en odontología, ¿qué es lo que hacen? Bloquean los canales de sodio. Acá dice, ¿no? Bloquean los canales de sodio, la conducción. Los AINES actúan a nivel de la señal inicial, que es el tema periférico. Los anestésicos locales actúan bloqueando los canales de sodio. Eso es lo que hace. Te bloquean el canal de sodio, entonces ya no sientes la percepción del dolor aquí en el cerebro. Y los opioides actúan a nivel cerebral, a nivel central.
Por eso es que los opioides son tan adictivos, porque actúan a nivel del cerebro. En cambio, el aire no es adictivo, no toma un analgésico y no tiene necesidad de estar tomando todos los días, porque actúa a nivel periférico. Igual los anestésicos locales, la percepción no te invita a tener esa percepción de los opioides, porque los opioides actúan a nivel del cerebro, modifican tu cerebro si te tomas seguido, eso hace que tengas la necesidad de seguir tomando opioides. Pues hay gente que es, no sé si han visto la serie del Dr. House. Sí. Él es adicto al Vicodin es codeína. En la serie él para tomando un Vicodin, tiene una dosis de Vicodin, porque él tiene un tema de dolor en su pierna, creo. Sí. Y ese Vicodin es codeína, y la codeína es un opioide que es producido el ser humano y tiene potencial adictivo. Claro, no es tan potente la adicción a la codeína como la morfina, la heroína, el fentanilo, pero es también un potencial adictivo. Porque es un opioide y actúa a ese nivel la codeína. Muy bien. Acá tenemos para resaltar este conjunto grande de nervios. Acá están los dos nervios que están implicados en la producción del dolor. Uno son las fibras nerviosas A delta, este es A delta, y otra la fibra nerviosa C gamma. Esas son las dos fibras nerviosas que transmiten información de dolor. Entonces, cuando tú te quemas y te produce dolor, las dos están implicadas. La A delta produce la información un poco más rápido y la A gamma un poco más lento. ¿Correcto? En odontología, ya para terminar, porque si nos falta ya comenzaremos en la práctica. En odontología, cuando ustedes van a percibir pacientes, no sé si lo han percibido, pero cuando van a tener pacientes y esto manifiesta el dolor básicamente tiene dos grandes formas de presentarse en la odontología. El paciente, cuando ya tiene su pulpa afectada, la pulpa ya ha sido afectada, va a percibir dos tipos de dolor. Un dolor continuo que por ratos se agudiza, se hace fuerte. Las fibras nerviosas A, C gamma son las que transmiten el dolor continuo, el dolor presente, la C gamma. En cambio, las fibras de tipo A delta son las que transmiten el dolor agudo. Entonces, en el dolor pulpar hay dos tipos de percepción. Un dolor constante, como ustedes aquí lo van a ver, ¿no? El paciente te va a decir, doctor, el diente me duele hace una semana, no me encaja con la medicina. ¿Cómo es el dolor? Me duele siempre, pero por ratos más fuerte. Allá. El dolor que está mantenido siempre, durante el tiempo, es la C gamma. Y el dolor que se agudiza por ratos, como hincones, la fibra A delta. Esta fibra delta en el diente es la fibra que se activa continuamente. Por ejemplo, cuando tomas algo helado, sientes ese hincón, la fibra que se ha activado en tu pulpa es la fibra A delta. Cuando sientes el frío, ¿no? O el doctor te echa ese airecito y sientes ahí la fibra que se ha activado ahí, la fibra A delta. Para que se active la fibra C gamma, tiene que la pulpa ya verse afectada, verse destruida. Entonces, concluyendo esta parte, ya la teoría la concluimos, falta poco, pero bueno, terminamos en la práctica, sí, porque falta nada más tiempo. De esas dos fibras, la C, son las 7:44, ¿no? Voy a cerrar la sesión de acá, porque ahora ya nos dan 50 minutos de tolerancia de que no hay 50 medidas. No, solo A delta y A gamma. Un segundo, ¿ya? No, sí, pero sí. Hay que revisar. De las dos fibras, la fibra C gamma y la A delta, ¿cuál de las dos es la fibra que te alerta de un potencial daño en el diente? ¿Cuál creen que lo vemos? La delta. La delta, claro. La delta, ¿por qué? Porque la delta está en la periferia. O sea, no necesitas que tu diente esté dañado para que te alerte. Como les digo, un frío, el agua fría, ¿no? Un aire, hace que la fibra delta se active. En cambio, para que la fibra C gamma se active, necesitas necesariamente que tener algún tipo de daño ya dentro de la fibra. Te has convertido en lo que querías destruir. Para concluir esta parte, la fibra A delta, es fibra evidentemente periférica, que se encuentra en toda la periferia del cuerpo. La fibra C, en cambio, es la fibra que se encuentra en las vísceras, en los órganos internos. Cuando tú sientes ese dolor de cólico, en el caso de las damas, cólico menstrual, por ejemplo,
dolor cólico digestivo, dolor bronquial. Ese tipo de dolor es por activación de fibras C-gamma. Estas son las fibras que están en los órganos. Por estas fibras C-gamma también se le dice fibras nociceptivas viscerales, o sea, detectan el dolor de las vísceras, el dolor visceral. En cambio, esta fibra lenta se le dice fibra nociceptiva periférica, porque detecta el dolor periférico principalmente. ¿Correcto? Entonces, estas son las fibras. Aquí recalcar simplemente lo que les he indicado. ¿Cuáles son los estímulos que detectan las fibras que llevan información de dolor? Estímulos mecánicos, químicos, térmicos. Una presión excesiva, un golpe mecánico, un ácido que te puede quemar la mano, estímulo químico, una temperatura elevada, algo caliente que te quema, estímulos térmicos. La información se da acá, se libera sodio y se produce el potencial de acción y lleva la información. Por hasta acá simplemente para complementar, hay algunos receptores implicados, tipo canaliónico, enzimático, tipo metabotrópico, eso se llama mismo con el doctor, porque hay un tipo de receptores, salió secundario de eso, y liberación de segundo mensajero. Lo que me interesa es esto de acá. ¿Ya? En la información periférica, no se olviden, hay tres tipos de estímulos que pueden activar al nociceptor. Es la neurona que detecta los estímulos que producen dolor se denomina neurona nociceptiva. Nociceptiva. ¿Por qué nociceptiva? Porque viene de nociceptivo, nocivo. Nocivo es algo que produce daño. De ahí viene el término neurona nociceptiva. Son ensalazado, no es aleatorio que se lo toca. Neurona nociceptiva es la neurona que detecta estímulos nocivos. Y ella detecta todos los tipos de estímulos que puede tener la persona: mecánicos, químicos y térmicos. Pero a nivel del sistema nervioso central, dentro de la médula final, dentro del tallo encefálico, también a veces se produce dolor. A eso se denomina sensibilización central. Sensibilización periférica es la percepción en la periferia del estímulo nociceptivo. La sensibilización central es cuando no hay un estímulo periférico, pero la persona tiene dolor. ¿Por qué se da? Porque dentro hay alguna falla dentro de las neuronas internamente que se activan de manera inadecuada. En algunas enfermedades se da eso. Que la persona siente dolor aunque no tiene nada en el exterior, no está quemado nada, pero siente dolor aquí a nivel de tu cara, a nivel de tu espalda. Es porque ya es lo que se conoce como sensibilización central. O sea, se ha sensibilizado ya internamente el sistema nervioso, por alguna razón. Igual hay liberación de sustancia y principalmente sustancia P. Es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Bueno, ya, sustancia P solamente, el otro ya es un poco más. Son sustancias que se liberan dentro de las neuronas internamente. Hay también receptores implicados, cascada de eventos, simplemente para que vean, pero ya mucho más complejo. Hay un dolor que se da en la oncología que se llama la neuralgia del trigemio. Ese tipo de dolor se da por este mecanismo de sensibilización central. Ahí la persona externamente no tiene nada, o sea, no tiene nada, pero internamente su neurona trigemio está afectado por alguna razón, que está produciendo sustancias que están activando el nervio. Y la persona siente pues un dolor que va a ser terrible, ¿no? Que tiene que tomar medicinas bastante potentes, él puede usar, porque me indican esta medicina morfina, en fin, ¿no? Entonces la sensibilización central periférica es lo más usual, lo que normalmente tenemos, ¿no? Una molestia. En cambio la sensibilización central ya es algo inusual y se da dentro del sistema nervioso. En esta parte la voy a recalcar con más detalle en teoría, porque hay un poquito en práctica, porque hay un poquito más que explicar esto. Bueno, y aquí un modelo de dolor que hicimos hace unos años, justo el doctor Heriberto, y esta es su clase que me ha prestado. Aquí estamos como autores. Es una publicación de un modelo de dolor para una investigación en un ratoncito, agua temperada, se coloca la cola y se le retira al animal cuando el animalito no sacude la cola porque está percibiendo ya la sensación de dolor. Este diseño se utiliza para un montón de cosas. Por ejemplo, quieres evaluar el efecto de un fármaco, aplica fármaco al ratón, evalúas si el fármaco actúa viendo la respuesta. Por ejemplo, estrés, se le aplica estrés al ratón y se evalúa si el estrés afecta a la respuesta. Se combina un montón de cosas. Es un diseño simplemente. Sí, de por sí el diseño te ayuda, pero ¿para qué? Para evaluar otro tipo de variables, fármacos, comportamientos, algún tipo de cosas. ¿Correcto? Y bueno, y se publican estas cosas, ¿no? Obviamente cuando se hace investigación en animales, también eso que quede claro, no se hace una investigación en animales al azar, ¿no? Hay una legislación que protege a los animales y hay que cumplir ciertos protocolos, ciertos requisitos para que el animal,
no es como antes, que quizás uno alegremente, ¿no?, hacía lo que quería con la animal. No, actualmente hay protocolos, hay que pasar comité de ética, tiene que ser todo lo que vas a hacer del animal para que puedas recibir efectuarle al animal que tiene que efectuar.